Lo que sí, en el mail le contesté que sí iba a necesitar los apuntes de la Sí, Gypsum. sí, ahora cuando terminamos ya te lo envío. Muchas Sí, lo gracias. vi el correo hoy, pero bueno, anduve medio a las corridas a la mañana y no llegué a mandarte la guía, pero ahora ya cuando terminamos te lo envío. Está la Muchas guía gracias. y está la presentación también, que bueno, está junto con Lilium, pero está en un PDF. En realidad, bueno, es de Gabriel la presentación y la guía. Pero bueno, están los dos cultivos. Al final de la presentación está Gypsophila. Así que bueno, igual la presentación es como un resumen de la guía, pero bueno, para que tengas todo el material. Yo las tengo acá en el celu, se las puedo enviar Ah, también. bueno, dale, si las tenés a mano, mejor. Gracias. Igual en lo que habías hecho de Gerbera no es necesario que cambies la densidad, porque entre 6 y 8 está bien de cualquier manera. No era algo que modificara el cálculo. Ah, bueno, igual ya está, ya lo Ah, corregí. bueno, Y lo otro está era bien. que sí, la verdad el cálculo lo había hecho bien y cuando lo pasé al cuadro le puse mal el encabezado, pero lo había calculado así, con el estimativo de ese periodo, solo 12 días antes de, eh, o sea, la cosecha con un máximo de 12 días antes del armado y solo considerando ese periodo más o menos cuántas flores disponibles iba a tener. Bien, Así que, bien. pero no, ya ahora lo ajusté, igual ahora, mientras que lo voy viendo, voy acomodando otras cositas también Está del bien. Sí, planteo. yo, o sea, no consideré por ahí en los que lo habían hecho como el mes completo, igual, o sea, no es que esté mal, porque bueno, es estimado, no se puede predecir con mucha exactitud cuánta cantidad de flores va a dar. O sea, si habían tomado como el promedio mensual, estaba bien igual, o si lo habían ajustado un poco más acotado a la fecha de cosecha, bueno, es como un poco más exacto, pero igual aunque estuviera dentro del promedio mensual estaba bien, ¿no? Lo que tenían que tener en cuenta, porque fue un poco el problema que se presentó en la mayoría, es las unidades en las cuales está puesta la productividad, ¿no? Cuando está puesta por metro cuadrado, bueno, ahí hay que considerar qué cantidad de plantas voy a tener por metro cuadrado, si lo que quiero saber es qué cantidad de flores me va a dar esa planta, ¿no? Entonces, tenían dos posibilidades. Si tenían por metro cuadrado, bueno, es decir, para llegar a tanta cantidad de flores, cuántos metros cuadrados voy a necesitar, pero después igualmente para sacar el número de propágulos necesitaban saber, ¿no?, el número de plantas que iban a requerir para llegar a esa cantidad de flores. La otra opción era, bueno, primero calcular, ¿no?, en base a cuánto se saca por metro cuadrado y cuál es la densidad de plantación promedio, qué cantidad de flores me va a dar cada planta, ¿no? Y entonces a partir de ahí decir, bueno, necesito tanta cantidad de plantas para llegar a la cantidad de flores que tengo que cosechar. Eh, Ahí era más por ahí porque, bueno, los follajes en el archivo que les había mandado era cantidad de frondes por planta. Entonces ahí lo que había que calcular era cuánto iba a rendir el metro cuadrado, ¿no? O sea, ahí sabíamos que eh, la, cada planta daba una X cantidad de frondes, pero ahí me faltaba multiplicarlo por la densidad de plantación para tener el rendimiento del metro cuadrado, ¿no? Ahí cambiaba el planteo porque estaba expresada la productividad de otra manera distinta de cómo estaban las flores. Entonces, bueno, ahí lo que le faltaba por ahí tener en cuenta era eso, ¿no? En el caso de la Gypsophila, que la cantidad de tallos que va a dar cada planta, ¿no? Porque si nosotros consideramos que una planta me da un tallo, bueno, voy a necesitar un montón de plantas y en el caso de un acompañante no conviene, porque en realidad
precio de venta es mucho más bajo, ¿no? Entonces no compensaría, digamos, el cultivo, el tipo de cultivo. Por ahí en clavel era más fácil porque, bueno, ya a partir del primer pinzado ya sabíamos que una planta puede dar entre 4 o 5 varas florales, pero no más que eso, ¿no? ¿Podemos hacer a una sola flor en clavel? Sí, se puede también. Ahí sí se podía considerar que la cantidad de propágulos a comprar sería la misma que el número de flores que necesito, pero fíjense que tendría que tener una cantidad enorme de plantas para en una fecha puntual poder conseguir toda esa cantidad de flores. Entonces, lo que se hace habitualmente es hacer ese primer pinzado para tener más productividad a partir del mismo propágulo. Entonces, siempre también tenían que prestar atención a eso, ¿no? Cuántas, en los casos, ¿no? En los que no es que con un propágulo obtengo una flor o una vara floral, bueno, cuántas varas florales voy a obtener por cada propágulo, ¿no? Y a su vez, bueno, cuántos propágulos tengo según la densidad de plantación, ahí me va a dar la productividad por metro cuadrado y a partir de eso, bueno, puedo ir considerando qué superficie voy a necesitar. En general estaban muy bien los planteos, estaban muy lindos los diseños de los arreglos que habían propuesto. Por ahí eran más cuestiones así, ¿no? De detalles que tenían que ver con eso, con el tema de la productividad y cómo lo habían calculado. Entonces ahí siempre prestar atención al dato de cuántas flores me va a dar cada planta para que no es que siempre va a ser un propágulo o una flor. En algunas especies sí, por ejemplo en el caso del lilium se cosecha solo una vara floral por cada bulbo, ¿no? Entonces ahí hay una relación directa, pero no es lo que sucede en todos los cultivos. Entonces lo mismo en el caso de los follajes, si me dieran una sola fronde por cada rizoma que tengo de lecho sería muy poco productivo, ¿no? Entonces ahí, después cada cual consideró, ¿no? Si era el primer ciclo o el primer año desde la implantación que daba menor cantidad de frondes, otros plantearon, bueno, como que ya era un cultivo más avanzado y daba más cantidad, eso estaba bien, solo que bueno, ahí había que tomar en consideración que estaba expresado en número de frondes por planta. Entonces, para llegar a la producción por metro cuadrado había que multiplicarlo por la densidad de planta. Eso es lo mismo que la densidad, o sea, a veces el dato exacto no es tan importante, sí que ustedes tengan una visión más general, ¿no? Es decir, bueno, eh, si, si consideran una densidad de plantación para rosa de 36 plantas por metro cuadrado, bueno, ya no, no quedó claro el tema, ¿no? O al revés, un clavel con una densidad de 6 o 7 plantas por metro cuadrado. Mientras estén dentro de números razonables, bueno, no es que me fijo tanto en el detalle, ¿no? Por ahí hay una planta más, una planta menos, no cambia, pero sí tener esta idea, ¿no? Que no puedo poner 30 plantas de rosa en un metro cuadrado ni 30 plantas de gerbera por las características del cultivo, ¿no? Por eso a veces les insisto un poco, no tanto por una cuestión de gusto por la botánica, que también me gusta, pero el caso es que la forma que tiene el cultivo, el modo en el que crece, ¿no? ¿Se acuerdan que la gerbera tenía que poder expandirse, poder crecer el rizoma para que fuera más productiva, para que diera más cantidad de flores? Entonces, bueno, eh, hay limitaciones, o lo mismo la rosa, que es arbusto, eh, había ciertas condiciones que hacía que no pueda tener una densidad de plantación muy elevada, ¿no? Entonces, eh, ahí es un poco eso. Pues si es una planta más, una planta menos, bueno, eso no lo tomé tan en cuenta porque a veces también los datos varían según el obtentor o la bibliografía, ¿no? Entonces, era más que nada un concepto general. Pero ahí sí, en el caso del rendimiento era importante porque eh, mm, también porque por ahí al no estar en el cultivo les cuesta más imaginar la productividad o cuántas flores puedo sacar, pero en general,
por ahí sacar, no sé, 15 flores en el mismo momento de una planta de rosas o de una gerbera o 10 en cada planta es imposible, ¿no? Si uno estuviera habituado a trabajar con el cultivo se daría cuenta de inmediato, o sea, por ahí no tienen el número exacto, ¿no? A veces, aparte cuando se hace el cálculo, por ahí sale 2,5 flores, bueno, no va a dar 2,5 flores. Por eso les digo que no tiene que ser un número tan exacto, pero sí que tenga un sentido lógico, ¿no? Es decir, eh, no nos vamos a encontrar en la realidad con una planta de rosas que para la misma cosecha, la misma planta nos dé 10 flores a la vez. A lo sumo dará 3 de buena calidad, 4 si fuera una planta excepcional, ¿no? Y lo mismo con la gerbera. A veces en la gerbera, bueno, pasa un poco más camuflado porque como son varios hijuelos que forman la misma planta, pero si se acuerdan en gerbera, iban medio, esas dos que se van formando por cada división del rizoma, llevan una diferencia en cuanto al tiempo de cosecha bastante escasa, por ahí de una semana, ¿no? Y entonces como la mayoría, o sea, el planteo estaba hecho para lo que sería la época de producción más fuerte de la gerbera o cuando se dan por lo menos las condiciones óptimas de modo natural, bueno, por ahí nos podríamos encontrar con 4 flores, pero mucho más que eso, 5 flores, dependiendo del tamaño y del tiempo de implantación que tenga, ¿no? Y todo lo demás. Pero más que eso no. ¿No? Entonces, ahí por ahí lo importante era eso, ajustar a un criterio lógico, digamos. ¿Por qué no exactamente, bueno, si va a dar 2,5 flores o 3 flores, bueno, no cambiaba, eso es un cálculo teórico, ¿no? Pero sí que tenga un sentido en relación a cómo es la planta y a lo que la planta puede producir para una cosecha determinada. No sé, Marcos, ¿vos lo enviaste la última versión? Hola, ¿cómo estás? Sí, sí. Ah, está bien, no, porque me mandaste un correo que me dijiste que habías incorporado las correcciones y eso, pero no sabías si faltaba el adjunto o si es que me habías hecho el comentario, pero no me habías mandado el trabajo terminado. Sí, sí, no, eso no había problema. En Sí, sí. No, no, está bien, está bien. Igual, o sea, eso, bueno, no lo comentaba ahora, pero porque digo, bueno, si podemos encontrarnos ya cuando sea la exposición para sacar algunas conclusiones, pero bueno, estaba bien también, ¿no? El planteo que hizo Marcos este, de adquirirlo, ¿no? Que es una planta que él no producía, pero la compraba, la tercerizaba, ¿no? Y bueno, de hecho eso en las industrias buqueteras sucede, nosotros no llegamos a ver buquet, pero en sí están en Colombia las empresas que se dedican a la producción de buquet tienen las dos modalidades, ¿no? La de aquellos productores que hacen todas las especies que necesitan para la producción de buquet y otras que son empresas buqueteras que ni siquiera tienen cultivos propios, pero sí que se abastecen eh, de productores, a veces que ni siquiera son todos colombianos, ¿no? Sino que compran de distintas partes del mundo para la elaboración del buquet. Y hay una situación intermedia de productores que se dedican a hacer buquet, pero no hacen todas las especies y compran, ¿no? Eso pasa habitualmente con los follajes, por ejemplo, que no les conviene tal vez destinar espacio para la producción de follaje, y ahí sí, bueno, compran a aquel productor que se dedica a hacer esa especie, ¿no? O sea, las dos modalidades estaban bien, ¿no? Los que buscaron la información y propusieron, que bueno, en el caso de la gipsófila coincidía bien, ¿no? Con lo que sería la época de producción de gipsófila, y o bueno, el planteo de decir, este cultivo lo compro porque no lo hago
sea, mientras estuvieran incorporadas la cantidad de especies que pedía, estaba bien. Yo en mi caso pedía, puse la información de ese y averigüé la del eucaliptus porque en los dos que había seleccionado, ninguno de los dos llevaba ni el helecho cuero ni el otro de los que habíamos visto. Por eso sí o sí, nada, busqué la información y lo planteé desde ese lado, como Claro, para que... claro, no, igual mejor porque, bueno, un poco la idea del trabajo es que también vayan buscando fuentes de información, ¿no? Que es un poco lo que cuando dejen la carrera van a tener que hacer, ¿no? O sea, una vez que se terminan las guías y todos los materiales que están, que forman parte de la carrera, bueno, después cuando uno sale tiene que saber cómo acceder porque además, bueno, las guías se van desactualizando. Sí, no, las guías después se desactualizan, que de hecho, bueno, justamente estamos todos los años con Gabriel diciendo, bueno, este año ponemos todo al día y después, bueno, en tantas cuestiones que van surgiendo, nunca llegamos. Pero bueno, también es así y aparte hay una producción de información súper abundante, o sea que lo bueno siempre es eh, saber cómo acceder a esa información, creo que hoy en día es mucho más importante que o sea, saber filtrar el contenido y saber cómo acceder a un contenido que sea relevante, es lo más importante, ¿no? Porque por ahí, bueno, antiguamente tener la guía, ¿no? O el material que se les podía dar era más valioso porque costaba, ¿no? Y había que andar buscando libros y fotocopiando, o por ahí tener acceso a una base de datos no era tan fácil como ahora, pero bueno, ahora eso está muy simplificado, entonces lo importante es eso, ¿no? Este, que vayan viendo cómo recolectar la información y que esa información sea de buena calidad, ¿no? Porque también circula un montón de cosas que no siempre se ajustan a lo que ustedes después van a necesitar para hacer un cultivo propio o para asesorar a un productor. Igual hay un montón de información que a mí me costó encontrar. La del eucaliptus, el baby blue, me costó. Pero después había otra que me gustaba, que no me puedo acordar cómo es que se llama, la hierba de San Juan, El Hipericum. ¿eh? Hipericum. Esa, la blanca, y no pude encontrar por ningún lado, porque esa para lo que yo estaba buscando me hubiera venido re bien y aparentemente es bastante silvestre. Dije, bueno, voy a encontrar información y la verdad que busqué por todos lados, no encontré nada, solo venta. Sí, bueno, a veces pasa, en el caso de eucaliptus, sí puede haber alguna diferencia respecto de los cultivares, porque bueno, a veces salen algunos cultivares más nuevos y en ese caso siempre el que provee el dato más exacto es la empresa obtentora. Pero en general ya es un cultivo tradicional, ¿no? Entonces, por ahí, aun cuando sea información un poco más vieja, si no hay nada actualizado, porque a veces una cosa es lo que son trabajos de investigación, que ahí por ahí se enfocan en cosas más puntuales, ¿no? Y ahí sí hay información más nueva. En lo que es el manejo técnico, a veces, bueno, aunque sea más antiguo, no cambió demasiado, ¿no? Entonces hay especies donde ya el manejo que se viene haciendo es muy antiguo y se sigue cultivando de la misma manera, ¿no? Entonces, ahí por ahí el material que se consigue, aunque no sea de los últimos años, es el que sigue en vigencia, por lo menos para el productor, ¿no? Siempre está bueno sobre esa base si hay algo más actualizado o por ahí hay trabajos de investigación. En general los trabajos de investigación siempre van a ir buscando o mejorar las técnicas o trabajar sobre temáticas que crean alguna dificultad para el productor, ¿no? Pero cuando no se da eso, es porque se sigue más o menos con el mismo tipo de manejo que quizás se hace desde hace 20 o 30 años y se sigue produciendo de la misma manera.
con mejores herramientas tecnológicas, ¿no? En cuanto a las instalaciones, todo esto, pero el manejo del cultivo es el mismo. Ahí, bueno, por ahí algún ajuste a nivel varietal se hace desde la información que da el obtentor, ¿no? Que es el que conoce mejor la respuesta de los híbridos. Después de estar un tiempo en el mercado el híbrido y cuando ya los productores empiezan o no a tener alguna dificultad con los híbridos nuevos, bueno, ahí es donde también por ahí se abren líneas de investigación nuevas o no, porque por ahí el cultivar responde bien y no tiene ningún problema productivo y bueno, se ajusta bien a lo que el productor necesita. Ahí, bueno, pues, pero eso también, ¿no? Es parte de saber cómo filtrar la información, ¿no? Bueno, hay información que es antigua, ¿no? A veces cuando les decimos, bueno, los papers tienen que ser de 10 años para acá, a veces no es tan fácil y según los temas, tampoco es que papers más viejos no sirvan, porque hay muchas cosas que se descubrieron hace más de 20 años y que no se modificaron después, ¿no? Entonces, no quiere decir que esa información no sirva, o por ahí las modificaciones que se hicieron fueron en base a esa misma propuesta o hipótesis o teoría planteada hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, no quiere decir que porque sea viejo ya no sirva, ni todos los papers nuevos sirven por el hecho de ser nuevos, ¿no? Entonces, ahí lo importante siempre es esto, ¿no? Empezar a familiarizarse. Igual, en el caso de floricultura, después le vamos a dar otra vuelta de tuerca más en lo que tiene que ver con la investigación, ya en ecofisiología, ¿no? Ahora tratamos de ver más la parte técnica y después ahondar un poco más en lo que es la investigación, que es donde incide más la parte fisiológica. Pero bueno, ahí yo tomé como que estaban bien la propuesta que cada cual hizo porque era libre, ¿no? Que, si tenían ganas de buscar más información, está bueno también porque siempre surge alguna inquietud al buscar un cultivo distinto, ¿no? Y sirve también para ir, no quedarse solo con lo que dicen las guías. Bueno. Vamos a ver lo que sería, estuve reviendo un poco el tema del segundo parcial para que no se haga tan, bueno, algunos ya lo van cerrando, pero otros vienen atrasados, para que no se les haga tan todo último momento, porque en sí el segundo parcial siempre lo que hacíamos era la programación de plantas de bordura y después había una programación con una especie de guía de cultivo, ¿no? Que tenían que armar, que tiene que ver justamente con esto, ¿no? De aprender a recolectar información y armar en base a eso, ¿no? Suponiendo que, no sé, ustedes quieren o un productor les pide, bueno, ¿cómo hago? Quiero producir esta especie, decime cómo hago y qué requiere la especie y cómo programo para llegar a tal fecha en la que quiero vender. Pero bueno, va a ser mucho por el tiempo que queda, hay un feriado entre medio, así que bueno, estaba viendo de poner como fecha límite el 27 de junio, para ver si podemos encontrarnos y que quede la última semana, o sea, la última opción sería el 4 de julio, pero como cierran el cuatrimestre en esa semana, es medio jugado por si hay que hacer alguna modificación pero bueno, las dos fechas tentativas, tratemos si puede ser el 27 mejor, como para, bueno, si queda alguien rezagado, tenga como última fecha el 4. Entonces, bueno, lo que estaba pensando era en dividirlo, digamos, en vez de que tengan que hacer los dos ítems, que puedan optar por uno o por otro, porque la programación de plantas de bordura es muy numérico, son muchos cálculos y lleva su tiempo también. Entonces, bueno,
hace un rato estaba justamente pensando un poco en eso, en función del tiempo que queda, para no sobrecargarlos, podrían optar por cualquiera de los dos puntos que quieran desarrollar, ¿no? O hacer la programación de plantas de bordura, o bien hacer la programación de una sola especie en plantas de interior y armar una especie de guía de cultivo, ¿no? De guía técnica, que en general las guías técnicas es como un resumen de la información que ustedes encuentren, pero fundamentada, ¿no? Con sus referencias bibliográficas o de las fuentes donde sacaron la información. Pero bueno, sería, digamos, la mitad del trabajo de otras cursadas, porque bueno, creo que el tiempo ya se va como acotando bastante y vienen todavía, en la mayoría de los casos, terminando de cerrar el primer parcial. Igual, bueno, todavía no subí el segundo parcial, pero les aviso por las dudas para cuando esté, que no se asusten pensando que tienen que desarrollarlo todo, porque bueno, ya queda solamente este mes. Bueno, hoy vamos a ver un poco parecido a lo que ustedes hicieron con el bouquet, con la producción de los bouquets, pero es lo que sería programar una producción de plantas de bordura. Ahí ustedes tienen en el campus subidas guías de distintas especies, ¿no? Que, bueno, son como referencias nada más, porque lo que les decía antes, ¿no? Hay mucha información circulando y, bueno, pueden tomar la información de donde les parezca, siempre que sean fuentes confiables, la pueden tomar de donde ustedes consigan esos datos. Están ahí porque, bueno, bien, por eso, sí, porque no van muy parejos, ¿no? Algunos ya lo terminaron, otros están a punto de terminarlo, y bueno, algunos vienen más atrasados. Entonces, justamente por eso, porque además, bueno, fue un poco más complejo el primer parcial este año que en años anteriores, así que, bueno, vamos a desdoblar y que tengan la posibilidad de elegir qué ítem quieren desarrollar de los dos que estaban incorporados al segundo parcial. Porque bueno, en definitiva es más o menos lo mismo, ¿no? Como verán, la floricultura, al trabajar muy a fechas determinadas, todo lo que se hace tiene esta característica, ¿no? De tratar de programar, o sea, lo que sería también optimizar justamente eh, la producción, ¿no? Ayer fuimos a un viaje, un productor de flor cortada de la zona de Escobar, y estaba triste, pobre, porque el crisantemo se le adelantó, él esperaba llegar para el 10 de junio, bueno, para el tema del Día del Padre, y que es la venta más fuerte de crisantemo, y resulta que, bueno, se adelantó, estaba ya bastante abierto, y eh, tenía claro que ya no llegaba para la fecha que le esperaba, y bueno, probablemente las temperaturas y, bueno, seguramente por ahí la implantación tendría que haber esperado un poquito más, pero justamente es esto, ¿no? A veces el productor lo hace medio a ojo o por intuición, ¿no? Pero lo importante que tiene la programación es poder llegar y aprovechar esas fechas puntuales, teniendo en cuenta también las variables, ¿no? Para decidir cuál es el momento óptimo para hacer la implantación, o en este caso para comenzar el cultivo, ¿no? Eh, de plantas de bordura. Después voy a ver si en algún ratito por ahí, no la que viene, pero sí la otra, de compartirlas las fotos, y bueno, que estaba interesante, vamos, para sacar unas cuantas conclusiones de lo que tiene que ver, ¿no? Con la producción florícola. Pero bueno, ajustar esto no es una de las ventajas que se le puede dar a lo que es la producción florícola, ¿no? El acertar mejor con las fechas y con poder sacar una rentabilidad mayor, aprovechando que tiene momentos de venta que son más importantes que otros. Bueno, un poco por lo que les decía, ¿no? El objetivo de la... Sí. Le quería comentar que a mí me pasó algo igual, porque se me había plantado
San Vicente para el Día del Padre y se me adelantaron todos. Sí, sí, bueno, lo más probable es que haya sido todo este desfasaje que hubo con las temperaturas, ¿no? Porque sí, lo tenía todo calculado. Ahí, bueno, a veces es difícil cuando es un poco más extenso tener justo el dato, ¿no? De las temperaturas, y en este caso lo adelantó mucho. Eh, Claro, además de eso, lo que me pasó a mí fue que se juntó todo de golpe. Todo lo que tenía, que estaba separado en más o menos 15 días, vino todo para una fecha. Por el más que todo por la humedad, creo. Claro, sí, o sea, se dieron combinaciones, ¿no? Entre la humedad, las temperaturas, y bueno, ¿no? Adelantó, se acelera bastante, ¿no? En el caso del crisantemo, hay una interacción entre el fotoperíodo y la temperatura también, ¿no? Entonces, pero bueno, es difícil, como vienen las situaciones actuales, ¿no? Es difícil prever el tema de las temperaturas, ¿no? Que está muy, muy cambiante, pero bueno, por ahí es un dato interesante para tener en cuenta a futuro, ¿no? Con cómo va variando el tema térmico. Pero bueno, también ahí a veces los manejos post cosecha por ahí pueden favorecer, ¿no? Esto o sea, ahora es una diferencia más o menos importante y es muy difícil, más difícil manejarlo con la post cosecha, pero bueno, ahí es donde a veces si el cálculo entró un poquitito antes de lo esperado, bueno, a veces los manejos de post cosecha permiten extendernos, o sea, cortar un poco más cerrado y después acelerar la apertura ya cuando se acerca más la fecha de venta. Eh, pero bueno, ahí hay que ver cómo responde, ¿no? Cada especie en particular, y también hay que poder mantenerlos con bajas temperaturas para que no se acelere la apertura de la flor. Eh, pero bueno, sí, son los riesgos, ¿no? También que tiene, como en todo, lo que pasa que es mucha la diferencia entre una fecha y otra, ¿no? Entonces, como que siempre se está esperando el día donde tiene más valor. Em, Bien, acá un poco lo mismo, ¿no? Con las plantas de bordura, si bien no es tan específico el tema de las fechas como para la flor cortada, donde es más marcado, pero habíamos visto que en general la venta siempre se incrementa en la primavera, ¿no? En la proximidad de la primavera, en algunos casos también para el Día de la Madre, aunque es todavía no está tan instalado como la venta de la flor cortada para ese caso. Y, y lo que son las primicias, ¿no? Que son aquellas que están en flor en el momento en el que el cultivo en condiciones naturales recién estaría en su etapa vegetativa, ¿no? Y en ese caso es más que nada los jardineros o los paisajistas que utilizan ese producto para ornamentar, adelantándose a lo que sería la floración de esa especie. Eh, lo que se trata, ¿no? Lo que intenta hacer la programación es decir, bueno, dentro de la superficie que tengo disponible, ¿cómo puedo lograr la mayor producción para hacer rendir el espacio disponible? Lo vamos a calcular como número de plantas por superficie o por invernadero, considerando un invernadero estándar de 6 por 40 con una superficie aprovechable del 85. Esto para que más o menos no haya diferencias. Hay otras medidas, pero digamos como para que no haya en sí lo que hacemos siempre es tratar de ver más o menos a qué valor llegan, lo que vamos a calcular es el costo de insumos, ¿no? A esto habría que agregarle mano de obras, ¿no? Todo el resto de servicios y demás, que o sea, no es el costo final, pero sí por lo menos aproximarse a lo que sería el costo del plantín en relación a los insumos directos, ¿no? Relacionados con la producción.
La categorización más o menos que se da a nivel de los productores de plantas de bordura, un productor chico sería el que hace 200.000 plantines al año, 500.000 el mediano, y un productor grande hace de 1.000.000 de plantines para arriba. Eso viene más o menos de una escala así, que no está del todo definida, pero bueno, se da a nivel productivo más o menos para orientar. Los datos que tiene que tener la programación, el informe que el que quiera desarrollar este punto tendría que incluir, ¿no? La información que tendría que estar presente es cuál va a ser la zona de producción, qué unidades de producción tiene, ¿no? El número de invernaderos, la superficie útil de esa cantidad de invernaderos que tienen destinados a la producción. Esto va a estar relacionado con algunos de los criterios anteriores, ¿no? Es decir, bueno, seleccionarán si quieren ser un pequeño productor, uno mediano o uno grande, y en base a eso, bueno, será la escala, según la escala de producción que elijan, lógicamente tiene que ver también el número de invernaderos y la superficie útil dentro de esos invernaderos para la cantidad de especies y el número de plantas que quieran producir. ¿Cuáles son las condiciones para el cultivo? O sea, una de las características de este ejercicio es que incluye la etapa de propagación. No vamos a decir, bueno, una opción sería decir, compro a la empresa propagadora los plantines en bandeja y arranco mi cultivo, pero bueno, lo vamos a complejizar un poquito más y vamos a agregar lo que sería la propagación, que de hecho justamente lo estábamos charlando ayer con el productor, que él está haciendo, recolectando semillas de aquellas especies que lo permiten, inclusive se armó unas mesadas de enraizamiento y está haciendo este, sus esquejes enraizados de crisantemo porque bueno, el costo de los propágulos, el costo de las semillas es elevado, entonces en aquellas que él está haciendo gonfrena, está haciendo me fuera el nombre, ahora, yo me estoy viendo la flor y se me fue el nombre. Lisianthus, bueno, tiene distintos cultivos, en una época hace a campo también girasol para corte, cresta de gallo, bueno, pero en el caso del girasol no pudo conseguir, bueno, hay híbridos que dan semillas que son vanas, entonces no pudo hacer obtención propia de semillas, pero en el caso de gonfrena, de cresta de gallo, en todo lo que vio que podía sacar semilla, bueno, deja una parte de la producción, la deja para recuperar las semillas y así no tener que volver a comprar porque están muy caras, ¿no? En el caso del crisantemo optó también por esto, prefirió armarse este, su mesada de enraizamiento para, bueno, evitar tener que asumir el costo de los propágulos. Entonces, esas, bueno, son decisiones que a veces varían en el tiempo dependiendo de las posibilidades y de los costos de los insumos. Los productores de plantas de bordura, muchos de ellos, especialmente los que son más grandes, que tienen más posibilidad de sostener instalaciones para la propagación, que son más costosas, suelen iniciar el cultivo de semilla. Algunos productores un poco más chicos, hasta cierto punto, hasta cierto momento, les convenía más comprar la bandeja y no tener que hacer la propagación. Pero bueno, en este momento los plantines, así las bandejas también están muy caras, entonces a veces está esta posibilidad con instalaciones que por ahí no están tan preparadas para propagación, pero en algún espacio que tienen disponible en algún invernadero lo terminan transformando en un espacio de propagación, a veces de especies que son un poco más fáciles de propagar. El caso justamente, si bien es de flor cortada, pero él nos hacía justo este comentario, ¿no? Bueno, con la gonfrena es una especie muy fácil de propagar, que le dio muy buen resultado para lo que él estaba buscando y bueno, se ahorra de tener que estar comprando